Bueno, cambiamos de tema. El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, rechazó las declaraciones de Juan Emilio Cheire, quien en una entrevista a un diario nacional insistió en su inocencia. Además, el profesional acusó al general en retiro de mentir y de no dar la cara a la ciudadanía. Queremos conversar sobre este tema. Para ello tomamos contacto precisamente con el abogado Cristian Cruz. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire dio la cara ayer en un medio de comunicación, en La Tercera, dio la cara en Canal 13 y dio también la cara en un recuadro en El Mercurio para decir que él nunca había violado a los derechos humanos y que las acusaciones que se hacen son parte de también parte de la DINA. ¿Qué le parece todo este conjunto de declaraciones que dio Juan Emilio Cheire el día de ayer? Bueno, primero que nada yo creo que el señor Cheire no ha dado la cara por cuanto no ha estado a disposición de responder a todos los medios de prensa en igualdad de condiciones respecto a las preguntas que de manera libre y espontánea se le hagan. Además, la verdad es que es evidente que los tres grandes medios de comunicación que fue, entre comillas, entrevistado ayer, porque lo del Mercurio no es una entrevista, no es casualidad que aparezcan el mismo día. O sea, aquí la idea es asentar los dichos del señor Cheire. Pero yendo al fondo de su pregunta, el señor Cheire no ha dicho la verdad, está absolutamente contradicho lo que él dice ahí con lo que está en el expediente. Por ejemplo, él dice: yo no era el responsable de Plana Mayor, sino que Moren Brito, y Plana Mayor es inteligencia. Extrañamente el señor Cheire comienza a responsabilizar a Moren Brito recién cuando éste fallece. Y ahora cualquier ciudadano, usted señora, usted señor, puede pedir por vía transparente al Ejército la hoja de vida y de calificación de Juan Emilio Cheire del año 73, y ahí va a constar que él efectivamente era el jefe de Plana Mayor del Regimiento de La Serena. Es parte de las evidencias que tuvo el juez Carroza para someterlo a proceso. ¿Qué otras evidencias como esa hay para que justamente un ministro de la Corte como es Mario Carroza haya decidido someterlo a proceso? Bueno, las declaraciones o los dichos de los suboficiales de inteligencia que dan cuenta de que Juan Emilio Cheire era el jefe interino de tal, que la sección de inteligencia del Regimiento La Serena fue la que preparó las ejecuciones. Además, esta sección de inteligencia fue la que participó también de las torturas, es decir, de todo el camino, y por lo demás es el propio Lapostol en su primera declaración, antes de que el señor Cheire asumiese como comandante en jefe del Ejército, que da cuenta que es el señor Cheire quien redacta el bando mendaz que quiere hacer creer a la población que las víctimas fueron ajusticiadas dentro de un justo y debido proceso por graves crímenes perpetrados. El señor Cheire ha tenido la osadía de decir que en la época había censura, si él fue el que impidió conocer la verdad, él, y no ha asumido. Bueno, él también dijo en esta entrevista que no sabía lo que había ocurrido con los cuerpos de estas 15 personas y que él siempre se lo había preguntado. Esto forma parte de toda esta larga declaración que hizo el general Cheire el día de ayer, en que él expresa además que no tenía ninguna duda moral para asumir la comandancia en jefe del Ejército el año 2002. ¿Cómo recibe usted también esa declaración? Bueno, cualquiera que infringe la ley, que comete delitos, si se mira a sí mismo va a decir que no está inhabilitado para nada. La verdad es que justamente de eso se trata la justicia, que hay un tercero imparcial, independiente, que ha de conocer y representar nuestros actos. No podemos ser nosotros mismos los que definamos qué es lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, mucho menos en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo demás, me parece gravísimo lo que ha dicho el señor Cheire de equiparar a la DINA con los familiares de las víctimas, porque dicen que han confluido. Bueno, señor Cheire, confluyeron las víctimas, los ejecutados, y usted en el regimiento, usted es el responsable, no los familiares de las víctimas, no las víctimas. Por lo demás, él ha dicho que todo esto es una caricatura, grave me parece, una caricatura en general nos hace reír, o una caricatura puede ser mordaz. Los hechos investigados no son para la risa, y si esto fuese una caricatura, ya el señor Cheire lo comparo con Pinocho, ya tendría la nariz bastante crecida. Ahora, ¿qué verosimilidad le da usted a las palabras de Juan Emilio Cheire respecto a la participación de la DINA en estas pruebas? Porque recordemos que también Juan Emilio Cheire es muy, digamos, entre comillas, no querido dentro de gran parte del Ejército.
Bueno, yo no sé si existe una encuesta que nos diga el nivel de amor, de odio, de simpatía que genera el señor Cheire, pero yo me voy a lo que dijo el general Oviedo. El general Oviedo dijo que la institución estaba preocupada y él habla por la institución, por el Ejército de Chile. Así que yo me quedo con aquello y por lo demás aquí la DINA no tiene ninguna responsabilidad o participación en los crímenes. No estaba Mamo Contreras, no estaba el Guatón Romo, estaba Ariosto Apóstol, estaba Juan Emilio Cheire. Ellos son los responsables y es más, hay un ex prisionero político que reconoce a Juan Emilio Cheire retirando a algunos de los prisioneros que después van a ser torturados de manera brutal y ejecutados al interior del regimiento, que los retira esa misma jornada desde la cárcel serenense para llevarlos al fortín militar. ¿Qué pasa cuando en un proceso hay estos dos, declaraciones tan contradictorias? ¿Hay una siguiente que pueda dirimirla? ¿Qué más antecedentes hay dentro de este proceso para refutar o ir en favor de lo que dice uno o el otro? Bueno, es el poder estatal el que tiene que indagar. El señor Cheire, el señor Apóstol, no solo no están obligados a declarar, no están obligados a decir la verdad, han hecho uso de ese derecho y por lo tanto lo que ha correspondido al Poder Judicial es indagar durante todos estos años y acumular una serie de pruebas. Entre esas pruebas que se han acumulado, afortunadamente nos hemos podido hacer de alguna de ellas y adjuntarlas al tribunal gracias a la ley, a la denominada ley de transparencia, que nos ha permitido recabar antecedentes de diferentes instituciones y acompañarlas al tribunal. Pues la disposición del señor Cheire no dista mucho de la del señor Manuel Contreras. Recordemos que Manuel Contreras responsabilizaba a la DISPI y a los cubanos del asesinato de Letelier. Aquí lo que está haciendo el señor Cheire es responsabilizar a la DINA de su situación actual. Y por lo demás traigo a colación lo que me dijo uno de los familiares del caso Caravana de la Muerte Antofagasta, en que la actitud que hoy día tiene el señor Cheire es muy parecida a la del general Arellano. Negar, supe 20 años después, yo nunca me enteré, yo nunca escuché. Esas fueron las palabras que dijo ayer en esta entrevista en Canal 13 Juan Emilio Cheire, que él nunca supo. También en esta entrevista lo que él dice es que esa noche él prácticamente no durmió y que eso le pesó en la conciencia durante mucho tiempo, estas ejecuciones. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Bueno, a mí me parece risible, me parece grosero, se equipara a lo que él hizo de nivelar a la DINA con los familiares de los ejecutados políticos. Creo que solo de Cheire puedo esperar tal nivel de perversión y de caradura. Ahora, abogado, ¿cómo sigue este proceso? Porque, están ya siendo procesados, se le otorgó la libertad a tanto a Juan Emilio Cheire como a las otras personas que están procesadas por este mismo caso. ¿Qué es lo que continúa? Porque esto ya está en el sistema antiguo. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, el sumario sigue su curso, hay diligencias pendientes, el señor Cheire tiene derecho a presentar medios de prueba en el expediente, no solo a dirigir cartas a medios de prensa escritos, y por lo tanto él determinará cuál es su estrategia y lo que nos corresponde como querellante es defender los intereses de los familiares de la víctima, es decir, seguir instando a que se sancione a todos y cada uno de los responsables de los graves crímenes cometidos y obviamente desacreditar las palabras del señor Cheire, la cual en todo caso ya están desacreditadas en el mismo expediente. Abogado, ¿va a haber otra querella por torturas? Porque esto es por haber sido cómplice de estos asesinatos de Caravana de la Muerte. Sin embargo, hay otras declaraciones y otros testigos que hablan de tortura. Nosotros mismos también, como ustedes lo han llevado como testigo, entrevistamos a Nicolás Barrante, que estuvo ahí en La Serena y es hermano de uno de los 15 ejecutados. Él presta esta declaración, reconoce a Juan Emilio Cheire como la persona que lo torturó. La primera pregunta es, ¿van a iniciar una acción legal tomando esta línea investigativa? Sí, ya se presentó hace varias semanas una querella por esos hechos, está siendo indagada en un proceso diferente y esta se dirige tanto contra un oficial de Carabineros, el señor Cheire, como del resto de los responsables por estos graves delitos en contra del menor de edad Nicolás Barrante. Recordemos que Nicolás tenía solo 17 años a la época, lo cual no inhibió al señor Cheire de acometer, de perpetrar estos crímenes en contra de este niño, este menor de edad.
Ahora, él también en estas entrevistas que dio este fin de semana cuestionaba la credibilidad o la veracidad de estos testimonios que aparecen 43 años después. ¿Cómo ustedes pueden probar que efectivamente Nicolás Barrante era la persona y que era precisamente, más bien Juan Emilio Cheire, la persona que lo torturó? Bueno, el señor Nicolás Barrante ya consta desde los documentos de Gendarmería del año 73 que efectivamente él estuvo recluido, que estuvo en el lugar. A eso se suma los reconocimientos del señor Barrante, el rol de jefe de inteligencia interino del señor Cheire. Como jefe de inteligencia interino, él decidía y era responsable del destino de los prisioneros, como también una pluralidad de otros testigos que dan cuenta que efectivamente el señor Cheire participó de sus interrogatorios y torturas. Lo mismo que el Guatón Romo, lo mismo que Pedro Espinosa y otros tantos agentes en su momento de la DINA, pero esto ocurrió en La Serena, y en La Serena no existió la DINA en el regimiento porque con Cheire y la Apostol al parecer era suficiente. Muy bien, abogado Cristian Cruz, muchísimas gracias por este contacto y esta entrevista hasta ahora con CNN Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde.